Les damos la bienvenida a todas nosotras, las personas que participaremos en el laboratorio de oratoria organizado por la Escuela Marxista Juan Pablo Wright, denominado Tú tienes la palabra. Será impartido por el camarada maestro Martín Ramírez, con el apoyo técnico del camarada Luis Alfonso Mazariegos. El laboratorio será desarrollado en 3 sesiones de aproximadamente 60 minutos cada uno. La primera sesión se tratará el tema de la historia de la palabra. La segunda reunión se dedicará a conocer sobre la técnica oral. Y en la tercera se abordará lo que es el discurso y sus variantes. Sin más preámbulo, se procede a inaugurar el laboratorio de oratoria Tú tienes la palabra, con la intervención del camarada maestro Martín Ramírez. Así, camarada, tú tienes la palabra. Bueno. Tenemos que empezar diciendo, cuando hablamos de la historia de la palabra, que aunque hablemos los humanos 1.000, 3.000 idiomas, 4.000 o 5.000 dialectos y otros 2 o 3 millones de lenguas, tenemos que decir que el ser humano nació sin un órgano específico para hablar. Estamos diciendo que en el idioma que sea, cuando vemos el rojo, lo vemos. Y en uno será verde y en otro será rojo. Pero la vista ha determinado lo mismo, lo mismísimo. Lo mismo decimos con el paladar, lo mismo decimos con el tacto, lo mismo podemos decir con el olfato y lo mismo podemos decir del oído. O sea, que tenemos un instrumento orgánico para poder ejercer esas funciones: ver, oír, paladear, olfatear, etc. Pero no podemos decir con qué hablamos. Podemos decir, vemos con el ojo, oímos con el oído, paladeamos con el paladar, pero ¿con qué hablamos? O sea, el ser humano no tiene un órgano fonador, no tiene un órgano parlante. Tenemos que decir entonces que la facilidad, la posibilidad de hablar se logra por la sincronía, por la armonización del sistema respiratorio y del sistema digestivo. Armonizar un sistema con otro le llevó al ser humano miles de años, cientos de años. No estamos diciendo que el ser humano nació sin sonido. No, el hombre ha tenido sonido desde antes de hacerse con la palabra. Bostezaba, lloraba, gemía,
Y estos eran sonidos, pero no eran palabras. No podemos decir que el gemir o el escuchar un llanto, estamos oyendo a la criatura recién nacida diciéndonos: a mí me duele la boca del estómago. No, el niño está llorando y aún no tiene discurso para explicarnos qué es lo que le duele o cuál es la razón de su llanto. ¿Un escozor, un ardor? Bueno, aún no. Él aún no es dueño de la palabra. Igual sucede con la historia de la humanidad. La humanidad no nace hablando, como si nace viendo. Entonces, tenemos que ver cómo el hombre, el ser humano, va aproximándose a la palabra. Y tenemos que decir, y lo decimos, que el primer sonido compartido colectivamente se da en la comunidad. Y ese sonido tiene un solo objeto, un solo objetivo. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, bienvenidos. Pues solo tiene un objetivo: poner en alerta, alertar. Nosotros decimos cuidado y algunos dicen SOS, otros lo dicen de otra manera. Pero la primer función que logra el hombre oralmente comunicar es el aviso de peligro. ¿Qué sonido? Eso es un acuerdo colectivo. Y aquí esto es fundamental, compañeros. Ese sonido es inviolable. Ese es un sonido colectivo que no se va a usar antojadizamente, sino allá, cuando algún miembro, hombre o mujer, del colectivo detectó el peligro, detectó la amenaza, detectó que la fiera intenta atacar al ser humano desprovisto de colmillos, de garras, de caparazón, al indefenso. Y entonces le alerta. Y no puede cualquiera hacer cundir la alerta, porque eso desorienta. Y el colectivo desorientado es presa fácil de la fiera. Bueno, eso es, entendemos, el primer acuerdo oral: avisar del peligro. Luego, imaginémonos que tenemos que mover una tremenda piedra y pone a alguien de nosotros las manos sobre esa piedra y pretende empujarla, pero no puede solo. Entonces, la colectividad pretende ayudarle
Todos ponen las manos sobre la piedra, pero unos hacen fuerza hacia un lado, otros hacia otro lado, otros antes y otros después. Y entonces la inteligencia siempre inventora del ser humano le dice: hemos de ponernos de acuerdo para empujar al mismo tiempo, para empujar rítmicamente a efecto de unificar nuestro esfuerzo. Y todos a un mismo tiempo, cuando alguien dice ¡ja!, todos van a empujar ¡ja! 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 Y se va creando el acuerdo de cuándo y cómo empujar esto o aquello para que de manera rítmica podamos mover tremenda peña, tremendo peñasco. Y hemos aprendido a armonizar ese movimiento, ese esfuerzo. Y entonces, un día, cuando ya hemos descubierto la gasa, cuando hemos descubierto la tira, cuando ya sabemos cómo hacer un mecate de piel de la fiera, vamos a rodear con esa tira o con ese mecate lo que vamos a tirar como colectivo, y lo tiramos y volvemos a encontrarnos con que no todo el mundo va a jalar al mismo tiempo. Si eso se hace, se pierde el tiempo y se pierde la fuerza. Entonces volvemos a poner en práctica las formas de coordinación sonora, y sonoramente empezamos a jalamos, y entonces logramos mover aquello o inmovilizar aquello con lo que teníamos rodeado o capturado con nuestro mecate. Bien. Personalmente, no me canso de decir que ahí, en esos años, en esos momentos, en esos siglos pasados, el hombre va a definir la aerolínea. ¿Y qué es la aerolínea? Es una estaca, un palo, una vara cortada en punta. Y ahora la lanzamos. Y ahora se trata de que hemos de ir en silencio. Se impone el silencio y se le dice de alguna manera al colectivo que nadie ha de hacer ruido, que nadie ha de hablar, que nadie va a gritar, porque estamos acorralando a la fiera. Y ahora nos ponemos de acuerdo para lanzar la vara con punta, para lanzar la lanza, que recién la estamos inventando. Pero su uso tiene que ser colectivo y por lo tanto, por acuerdo oral.
y lo hacemos. Y ahora, cuando a alguien se le ocurre venir de campeón y ser él el primero en lanzar la lanza, no ha esperado el aviso colectivo y la fiera se escapó y volverá a atacarnos. Bueno, entonces el acuerdo colectivo empieza a funcionar seriamente para capturar la carne que hemos de comer. Se hará rítmicamente, será previo aviso oral, y si uno es el sonido para ponernos en alarma, en alerta, otro es el sonido para empujar la piedra, otro es el sonido para tirar del mecate y otro el sonido para lanzar la lanza. Tenemos entonces ya un conjunto de sonidos que además nos identifica, porque las otras colectividades han inventado sonidos diferentes a los nuestros. Este es de uso exclusivo de una comunidad. Y entonces aquí encontramos las voces del idioma de tal o cual etnia, como se dice hoy. Yo diría y seguiría diciendo de cualquier colectivo, dispersos por el mundo. Dispersos por el mundo, estas voces que he dicho toman sonidos diferentes para avisar del peligro. Diferente es el sonido acordado por los mapuches, por los chinos, diferente, por los caribes, diferente, por los habitantes del África, diferente. Son diferentes sonidos, no son los mismos. Y esto nos va dando cada vez una diversidad sonora. Bueno, y el hombre va aprendiendo a crear sonidos que van a enriquecer su lenguaje. Su lenguaje. Y ya hemos dicho que para lograr el sonido oral, el hombre ha necesitado esfuerzos tremendos para poder hacer que su sistema digestivo se complemente con el sistema respiratorio, y entonces ahora hace la palabra. Con esa conjugación y por necesidad. Entonces las palabras nacen en la comunidad humana por necesidad. Y esto es importante para los compañeros con los cuales vamos a concluir técnicas de oratoria. Pero el laboratorio nos está obligando a hacer una investigación, a compartir una investigación. Y de lo que están oyendo hoy de mí, todos y cada uno debe de investigar, debe de ampliar su información, porque lo que de mí oigan es muy mínimo. Y la palabra merece absoluto respeto. O sea, el hombre no nació hablando.
La palabra no es un don. La palabra es una conquista humana. Conquista la palabra con su propio esfuerzo y la conquista en la medida que la va creando. La va creando y va conquistando. La palabra se va ampliando. Bueno, llegó el momento, compañeros, de recordar que la materia prima de la limonada es el limón, no el agua. El agua está ahí, pero para que sea limonada necesita limón. La materia prima del queso es la leche. La materia prima. ¿Cuál es, compañeros, la materia prima de la palabra? Sí. Tiene materia prima. Y no es la lengua, ni es el pensamiento, ni es el oído. La materia prima de la palabra es el sonido. Y el sonido se logra con aire. Entonces, la materia prima de la palabra es el aire. El aire en todos los idiomas. No existe la palabra sin aire. Ustedes que van a ser mañana oradores, van a saber que sin un manejo armónico, inteligente de la palabra, no van a poder construir ninguna oración. Ninguna oración. Todas las oraciones contienen palabras y todas las palabras están hechas de aire. Sin aire, la palabra no es posible. Bueno, hemos dicho ya un poco de cosas trascendentales con relación a la palabra. La palabra es creación del hombre y la crea por necesidad. Es la armonización de dos sistemas y esta no es posible sin aire. Esto es lo básico a saber. Cuando un orador, cuando un guitarrista toca la guitarra y no tiene noticia de la historia de las guitarras, difícilmente sea un buen guitarrista. Si no conoce la historia de la resonancia, si no conoce la historia de las cuerdas, difícilmente sea un virtuoso de la guitarra. Y el orador es un virtuoso de la palabra. Lo vamos a ir viendo cada vez más adelante. Aquí tengo que hacerme una pausa e informarles al mismo tiempo que pedimos, rogamos su comprensión.
empezamos unos minutos tardes, porque la tecnología no nos estaba funcionando. Entonces empezamos tarde, no porque quisiéramos faltarles el respeto, sino porque la tecnología así nos condicionó. En este momento necesitamos escuchar la voz de alguna compañera. Tienen la palabra. Aquí el nombre del laboratorio es tú tienes la palabra. Y esa es una práctica que vamos a ir implementando. Y ya veremos al final por qué. Al final del laboratorio. Tú tienes la palabra. Se les escucha, compañeras y compañeros. A ver, ¿quién dijo yo primero? Mark, ¿ya no me estás oyendo? Estoy aquí. Buenas noches todos. Para mí, parece esto es algo que capturó mi interés. Porque todos nosotros hablamos, todos nosotros necesitamos comunicar, como la gran parte por nuestras palabras. Y bueno, gracias. Me interesa. Gracias, Mark. Oigamos a Frank Chávez. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Algo que también es vital en la oratoria es acudir a las imágenes, porque una imagen también matiza de alguna manera la expresión verbal y da como consecuencia un impacto dentro del aspecto auditivo y de alguna manera también el gesto que genera esa complementación en torno a la palabra. De momento eso es lo único que quisiera agregar. Gracias. Donaldo, te escuchamos. Me da mucho gusto saludarte. Y sobre todo porque sé que no estás solo. Gracias. Para nosotros es un honor estar acá con ustedes y absorber el conocimiento de cada uno. Gracias por todos sus aportes. En cuanto al manejo de la palabra, en cuanto al ritmo y la armonía, también es importante, consideramos, el lenguaje de señas en ocasiones, mientras nos dirigimos a un determinado colectivo. Gracias. Carolina, nos es placentero escucharte. Buenas noches, compañeros y compañeras, mucho gusto. Yo quiero decir dos cosas. Lo primero es que me interesa mucho porque quiero aprender algunas cosas en relación a la oratoria, sobre todo la estructura de un discurso y el ritmo, porque vamos a lo segundo que quiero expresar, es que muchas veces la oratoria como un arte, o no sé cómo se le llama, puede cautivar a una audiencia o puede aburrirla. Yo he escuchado gente que habla y no dice nada. En cambio, uno puede escuchar un discurso de Fidel, por ejemplo, de horas y no perder el interés. Entonces, eso es lo que a mí me interesa.
aprender a manejar eso. Muchas gracias. Gracias, Carolina. A ver si escuchamos a Mayrita Tax. O Tash. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Tash. Muy bien, buenas noches Tash. a cada uno. Y pues mi nombre es Mayra Tash. Buenas noches, maestro Martincito. Un gusto. Realmente es la primera vez que participo en un taller de oratoria. Pero como usted mencionaba, ahí sí que aprendemos a hablar. Descubrimos que podemos compartir los sonidos, ¿verdad? Y aprendemos a hablar, pero también he escuchado que es importante también la oratoria porque la forma en cómo nos expresamos puede crear la paz o la guerra. Entonces, a mí me gusta bastante lo que usted está compartiendo y espero aprender muchas cosas de este curso, de este taller. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos a nuestra compañera Brenda, quien nos ha acompañado en más de una aventura política. Brendita, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas noches. Pues me quedé sin palabra. No, pues interesante y me inscribí porque no solamente por lo atractivo del título del taller, sino que también quiero aprender cómo poder hablar principalmente en público, cómo transmitir mis pensamientos de una forma correcta, porque como dijeron antes algunos compañeros, que hay personas que hablan y no transmiten nada. Entonces, ese es mi objetivo, dar a entender cuáles son mis pensamientos de una forma adecuada, porque también a veces hay personas que hablan y ofenden. Entonces, creo que debe de haber una forma correcta, educada, para poder transmitir lo que se desea comunicar. Gracias. Por favor, a alguien más que esté junto a nosotros, por ejemplo, Cástulo. Te escuchamos, querido Cástulo. Bueno, entonces vamos a tratar de ir avanzando en el tema de Dale participación, Elizabeth. Por favor, Elizabeth, nos va a gustar mucho escucharte, Eli. Bueno. Citlali. ¿Qué nos dice Citlali? Bueno, quizá en otro momentito. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá estoy. Sí, muchas gracias por la invitación. Realmente a mí me interesa mucho aprender sobre la oratoria, puesto que yo tengo por ahí escritos unos poemas y me gustaría poder aprender pues a expresarme, ¿verdad? Y poder compartirlos con
los seres queridos y con quien quiera escucharlo. Entonces sí, muchas gracias. Estoy aquí bien atenta a la clase. Gracias, Citlali. Dinos, querido Donaldo. Bueno, como estamos acá más que todo por aprender, tenemos la necesidad y el deseo de aprender. Hay dos oradores que yo admiro muchísimo. Uno les parecerá contradictorio, pero en realidad a mí me llama mucho la atención cómo se bebía a las masas, cómo querían escucharlo. Y es Adolfo Hitler. ¿Cuál era la técnica? ¿Cuáles eran esas cualidades que tenía este hombre que cuando se paraba frente a una multitud, todo el mundo quería escucharlo, incluso querían tocarlo? ¿Y qué tenía Fidel Castro también? ¿Cuál era su técnica para llamar la atención de las masas? Es que hasta sus enemigos querían escuchar un discurso de Fidel. Entonces sí nos gustaría saber cómo afinar esas técnicas. Muy bien. Para dirigirse a un público. Gracias. Compañeros, yo voy a agradecerles que no comamos ansias. Vamos paso a paso, a efecto de que al concluir estas tres charlitas, tengamos entonces sí elementos para que cada quien construya consigo mismo lo que le va a servir para la comunicación oral. Muy bien. Miren, compañeros, la imagen tecnológica lleva color, por ejemplo, lleva costumbre, lleva domesticación. La imagen es una cuestión delicada, pero no se puede hablar, no se puede discursar, no se puede orar sin crear imagen. Hoy ustedes no me vieron dibujar un tigre, no me vieron dibujar una piedra, no me vieron dibujar un mecate. Eso está en la mente de cada uno de nosotros. Ya está ahí. Ya es parte de nuestra cultura. Hoy nos quieren hacer avanzar y nos entregan un aparatito en el cual vemos un conjunto de figuras y aún no sabemos cuándo nos están dando cuento, cuándo nos están domesticando y cómo estamos nosotros, sin darnos cuenta, dejando que la imagen capitalista que atraviesa todos los celulares nos está dañando la mente. Bueno, eso solo como un acercamiento a la imagen. O sea, hemos dicho que no podemos hablar, no podemos comunicarnos sin recurrir a la imagen. Pero que hay imágenes tecnológicas e imágenes humanistas. De eso se encarga el arte. La pintura, por ejemplo, no es lo mismo admirar a un Salvador Dalí con aquellos sus elefantes de patitas delgaditas, con aquel su reloj descansando sobre la yema de un huevo medio
medio frito. Que esa agresividad clasista, denunciante y antifascista del Guernica de Picasso no es lo mismo. No se percibe lo mismo, ni se siente de igual manera. ¿Por qué? Porque está anteponiéndose nuestros intereses. Y nuestros intereses aún no son de clase. Aún nos dejamos distraer. Bueno, pero vamos a avanzar un poquito más con lo que se dijo. ¿Sí? Claro que no podemos renunciar al lenguaje de las señas. Ustedes, cuando me ven hablar, me ven generalmente haciendo algunas señas. ¿Qué es una seña? Es el complemento de la palabra. No suple a la palabra. Y cuando la suple, esa comunicación es deficiente. Cuando nos comunicamos solo por señas, generalmente no podemos hablar de contenidos profundos. Miren, allá en las Islas Canarias, que todos habremos oído hablar alguna vez de las Islas Canarias y de la Gran Canaria, pues no en la Gran Canaria, si en una de esas islas, yo no recuerdo el nombre de la tribu que ahí vivía y que trasladó a los habitantes actuales una forma de comunicación que se da de montaña a montaña. Es un lugar muy montañoso, de muchos quiebres, diríamos, para decirlo en Chapín, de muchos iguanes. Ahí es interesante. La gente se comunica por silbidos. Claro que no es un poema. Claro que no es una obra de teatro. Claro que es algo muy rudimentario, pero se hace, logran esa comunicación, avisan si el ganado está por aquí o por allá, si el animal perdido ya lo encontraron o no lo encontraron. Bueno, entonces las señales incluso pueden ser sonoras, sin llegar a palabra. Bueno, miren, hemos dicho que hoy trataríamos la historia de la palabra, la historia, su historia, y de eso hemos tratado. Hemos hablado de la historia primitiva y vamos avanzando, muy bien, y vamos a ir avanzando. Pero el próximo miércoles hablaremos de las técnicas orales. De las técnicas orales. Hoy hemos hablado que para lograr la palabra se necesita el aire. Y no hay técnica más básica de la oralidad que la dosificación del aire. Miren, cuando se ha sufrido el miedo o el pánico escénico, pues habrá un sinnúmero
de suposiciones. Se supone que es porque le faltó no sé qué o le sobra no sé cuánto y que tiene mucho miedo y que le falta tener confianza en sí mismo, etcétera, etcétera. Habrá un sinnúmero de suposiciones. Pero lo que dicen o decimos quienes hemos penetrado un poco en la palabra, resulta que ese miedo lo hacemos desaparecer cuando hay interés en saber lo que se ignora. El miedo es fruto de la ignorancia. El pánico también. Y cuando es escénico, también. ¿Y qué se ignora? Se ignora cómo debe de moverse los labios. ¿Por qué se mueven los labios? ¿Cómo han de moverse los labios? ¿Cómo he de mover la lengua? No sé cómo moverla. Sí, la he movido muchas veces, pero ahora se trata de hacerlo escénicamente, histriónicamente. Vamos a hacer un discurso. Entonces, ahora es cuando nos cuestionamos cuánto sabemos de la técnica del hablar. Como no tenemos ninguna todavía, entonces nos da miedo la ignorancia. Pero cuando aquí lo vamos a ir sabiendo, esta es la próxima clase, la técnica oral. Aquí vamos a decir cómo se va domesticando el sonido, la lengua, los labios, cómo se usan. Y esto, Carolina, para ti directamente, cómo se usan los resonadores y los resonadores. Con cada uno de estos resonadores vas a poder hacer armonías y vas a poder comunicarte como una artista del escenario ahora, con un poquito de más conocimiento de la técnica corporal que permite hablar correctamente. Sí, decir correctamente se oye fácil, pero pongan ustedes a decir esa palabra a estos que están sufriendo de pánico escénico. Pues sí, van a tener problema, porque no van a saber decir rectamente. El uso de la R es tan difícil. Y ya veremos técnicas más adelante para dominar esos soniditos que no son tan difíciles. A ver, y en el tercer, la última, ahí vamos a hablar del discurso y sus variantes. Bueno, como un adelanto, les diremos que hay el discurso teológico, que hay el discurso deportivo, que hay el discurso científico, que hay el discurso humorístico. Bueno,
podemos hablar de un sinnúmero de discursos. Ahora bien, que alguien en su discurso sepa qué va primero, si lo teológico o lo artístico, bueno, eso ya lo hablaremos cuando estemos hablando de las variantes de los discursos. ¿Cuánto varía? Un solo discurso puede variar mucho. Y miren, hay discursos que no variaron nunca. Hitler siempre habló para su mismo público. Un público que previamente fue educado a sentirse superior a la humanidad. El discurso de Hitler entra dentro de la categoría de discurso demagógico. Me recuerda en Guatemala el discurso de Serrano, de Elías Serrano, por ejemplo. Demagógico. El discurso de Yamatei, antes de llegar a la presidencia, demagógico. ¿Qué es demagogia? Ya lo veremos. ¿Cómo se construye? Ya lo verán. Eso es demagogia. Durante su gobierno, ¿qué ha hecho? El mismo discurso. Demagogia. Y después, cuando deje la presidencia, también va a hacer su mismo discursito demagógico, como lo han hecho otros. Ahora bien, Fidel. Fidel es un fenómeno. Estamos hablando del más grande orador que ha parido nuestra América. ¿Por qué? Ustedes no lo recordarán, pero yo recuerdo que el discurso de Fidel fue siempre sereno, fue ameno, incluso en algunos momentos fue humorístico, pero siempre fue pedagógico, más que didáctico, fue pedagógico. Y esto, quien lo dude, podemos ir a examinar todos los discursos de Fidel y va a ver que cada 5 frases algo está aprendiendo o algo está enseñándonos. Ese es Fidel. Un pedagogo que podía hablar 6 horas, pero Hitler tenía a aquellos domesticados que creían en su superioridad racial. Aquí estaba Fidel frente a un pueblo que tenía la necesidad de saber, de aprender, y Fidel nunca les falló, ni después de su muerte, porque él sigue enseñándonos. Hitler no puede enseñarnos nada después de muerto. ¿Por qué? Porque le falta el odio. Solo a gentes capaces de odiar. Hitler tenía algo que enseñarles. Pero Fidel era lo contrario. Quería enseñarnos a amar. Revolucionario, sí, revolucionario del amor. De eso hablaremos más adelante. Entonces, estamos diciendo de las variantes, que eso será en otro momento.
Hoy estamos tratando de acercarnos a la historia. Cuando hablamos de Fidel hoy por hoy, hablamos de la historia, de la oratoria latinoamericana. Cuando hablé de Serrano, hablé de la historia de la oratoria guatemalteca. Triste, triste. Pero no solo ese tipo de oradores hemos tenido. En los tiempos de la revolución del 44 al 54, los revolucionarios llamaron a alguien el verbo de la revolución, Manuel Galich. Manuel Galich, el verbo de la revolución. Notoriayo, que estuvo allá haciendo discursos en las Naciones Unidas, en la OEA. No. Galich, un orador que bueno es que tratemos de conocer cuál fue su historia. Y vamos a contarles algo que hace relación a la oratoria. Dice Citlali que ella tiene unos poemas escritos y que quiere darlos a conocer por su voz. Yo conozco, hoy estuve hablando precisamente con uno de los compañeros de la mesa de Café León. Algunos saben a qué me refiero. Y él nos confesó que era capaz de escribir mucho, pero no era capaz de hacer oratoria. Y que algunas veces fue obligado, las condiciones lo obligaron a hacerlo. Pero él siempre dijo que ese no es su fuerte. Ahora bien, otro orador guatemalteco trascendental se llamó Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias tuvo un radioperiódico que creo que se llamó Guatemala Flash, y en el momento de la Segunda Guerra Mundial él tenía una columna que se llamó Europa en llamas. Ya solo oír esa frasecita para introducirnos a su columna ya nos ponía los pelos de punta y nos hacía pensar. Bueno, pero Miguel Ángel Asturias, fíjense, era tan buen orador, pero tan bueno, que Pablo Neruda, ese poeta chileno, como el premio Nobel, famoso, le pasaba lo que a Citlali. Tenía lindos poemas, quería leerlos, pero algo le faltaba. Y tuvo que venir a Guatemala y aquí juntarse con Miguel Ángel Asturias, quien le enseñó algunas técnicas para leer sus poemas. Y de entonces
Pablo Neruda leía sus poemas. Es interesante, ¿no es cierto? Bueno, esto es parte de la historia de la oratoria en Guatemala. Guatemala, durante la Revolución, hizo una serie de concursos de oratoria en toda la secundaria, en todo el bachillerato, en todo el magisterio, en todos los lugares donde se graduaba alguna juventud de peritos, agrónomos o contadores. Ahí se hacían. En el Inca, en Belén, se presenció concursos de oratoria. Concursos de oratoria para toda la juventud. Hombres y mujeres. Y entonces hubieron oradores jóvenes. Yo no recuerdo el nombre de todos, pero Rogelia no era muda. Rogelia convencía con la palabra. Nadie recuerda los discursos de ella y de otras compañeras. Por ahí anda alguna que en aquel tiempo no logró destacar, pero ahora se luce. Bueno, oradores nuestros. Les voy a mencionar el último que voy a mencionar yo. No es que sea el último de nada, como tampoco primero de nada. Ese orador se llamó Oliverio. Oliverio. Habrá que conocer la calidad de su discurso el 20 de octubre, cuando minutos después fue asesinado. Todos nos preocupamos de un montón de cosas, pero no nos preocupamos por saber cómo fue ese discurso. Bueno, entonces, compañeros, el discurso, de acuerdo a su historia, la palabra, de acuerdo a su historia, es primero para ponernos en alerta. Segundo, para informarnos. Y tercero, y aquí una respuesta a la compañera Brenda, es ofender. Ofender. Vamos a ofender a la fiera que acorralaba la comunidad primitiva, pero también a la fiera que nos acorrala hoy. Hemos de ofenderle para podernos autodefendernos. La mejor autodefensa es la ofensa, ofender. Claro, yo aquí no estoy usando la palabra ofensa, la palabra ofender con características, digamos, teológicas. No, la estoy usando desde el punto de vista sociológico.
hay un sector de la humanidad que ofende a otros. Estos tienen que defenderse y van a crear su autodefensa oral. Si esa autodefensa oral solo nos sirve para expresar nuestros dolores, para lamer nuestras heridas, para consolarnos unos a otros, y vemos con indiferencia al agresor, al ofensor, nosotros no sabemos en qué mundo vivimos. Pero si nosotros sabemos en qué mundo vivimos, entonces sí, debemos de restañar nuestras heridas, debemos aliviar nuestros dolores, debemos desarrollar lo que se llama la ayuda mutua. Claro que sí, pero eso no es suficiente para ya no seguir expuestos a que la fiera nos vuelva a atacar. La fiera nos va a volver a atacar. De eso vive. La fiera quiere comer ovejas y quiere que las ovejas sean mansas e indefensas para poder hartarse. Pero nosotros, al rebaño de ovejas mansas, fáciles de ser capturadas, le ponemos quien le guarde, perros amaestrados para protegernos, para proteger a las ovejas, para que nuestro rebaño no se siga desangrando. Esto es parte de la esencia de el alerta, parte de la esencia de la información que luego concluye, como ya decíamos, en la ofensa. Bueno, yo no sé cómo estoy de tiempo, mi querido. Ya estamos en más de una hora. Ya pasamos la hora. Sí, empezamos a las 9:05 más o menos, y son a las 8:05. Bueno. Son las 9:20 ya. El compañero Luis Alfonso, que es el técnico responsable de este momento, de esta comunicación, me está avisando que ya hemos pasado el tiempo acordado. Voy a despedirme, compañeros, dando la palabra, entendiendo que ya no haré respuestas, sino que lo que hoy se diga, si es que algo dicen, será respondido de hoy en 8 días, a esta misma hora y por este mismo método. ¿Qué dice Donaldo? Donaldo querido. Simplemente gracias. Carlos Eduardo, no hablaste antes. Quedo pendiente de tu opinión. Gracias, Martincito. Dime. Lo que me impresiona es el método revolucionario que estás introduciendo. Es realmente único para mi experiencia. Y lo que me parece interesante es su efecto multiplicador de nuevos elementos que puedan orientar a las masas en este camino de formación ideológica. Gracias, Martín.
Esperamos que no nos faltes el próximo miércoles. Nosotros no somos capaces de decir, cuidadito, faltas. No. Ojalá nos brindes tu atención dentro de 8 días. ¿Por qué? Porque nos parece que este no es un espacio para hacer turismo. Así que bienvenido para los próximos 2 miércoles. ¿Qué dices, Carolina? Miguel Maldonado está pidiendo la palabra. Miguelito Maldonado, te escuchamos. Perdón, puse en silencio porque estoy en el gimnasio, pero muchas gracias. Ante todo, felicitarte, camarada, como siempre, muy ilustrada tu intervención, tu conferencia. Pues realmente admirable, ¿verdad? Como siempre, la capacidad de oratoria tuya, ¿verdad? Porque yo creo que en más de alguna ocasión te lo he mencionado. Bueno, hasta el momento yo no considero que podría llegar a ese nivel, ¿verdad? Pero ahí precisamente está también el interés de sumarme a este curso, ¿verdad? Porque, bueno, en alguna ocasión he escuchado algunos, en algunos espacios, ¿verdad? Que están formando con una pedagogía liberadora, incluyente, y etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que simplemente es una cuestión didáctica, ¿no? Y se pierde, digamos, demasiado tiempo en cuestiones así, de carácter didáctico, no sé, lúdico, a lo mejor, y no hay ningún verdadero contenido que pueda uno extraer ahí para replicar, digamos, a las grandes masas, ¿va? Y a veces entonces se critica a otras personas que tienen un discurso, digamos, que hacen un discurso muy elevado de categoría, etcétera, ¿va? Y entonces pues prácticamente es como un discurso que tiende a ver al grueso de la población, ¿verdad? Al pueblo como un completo ignorante, y se cae en un paternalismo, etcétera, ¿no? Entonces yo, pensando en eso, digo, pues que sí sería importante tener una cierta formación en la oratoria, ¿verdad? Pero sin caer en esas posturas paternalistas, ¿verdad? Y pues yo siempre he admirado eso de tu discurso, camarada, y la capacidad que tienes para formar y para llegar, y también para adaptarte a varios públicos, ¿verdad? Diferentes públicos. Entonces, esa es mi inquietud, digamos, cómo llegar y saber amoldarse uno a los diferentes públicos, ¿verdad? Y a las necesidades de cada público. Yo soy también maestro de educación primaria, pero tampoco es que haya yo desarrollado ese interés por hacer las cuestiones así con adultos, por ejemplo. A eso se me hace muy paternalista, y no comparto esas posturas. Entonces sería eso, camarada. No sigo quitándole el tiempo de los demás compañeros. Gracias, Tinterito. Yo no sé qué hacer con mi vanidad. Me siento muy halagado en la vanidad personal.
Carolinita, ¿tú tendrías algo más que decir o con haber dicho gracias estás satisfecha? Ya no está Carolina. Francisco Chávez. Frank. Aquí estoy, pero es que hay mucha bulla aquí porque estoy en el gimnasio, perdón. Agradezco mucho, yo siento que aprendí bastante hoy. Espero que se escuche bien y pues estoy a la expectativa. Gracias por las recomendaciones y por supuesto que en el teatro esto es muy útil también. Bueno, quizá la próxima vez tratemos un poquito más despacio la personalidad de Galich, porque Galich pues es un teatrista, un orador, un intelectual que como que no lo sabemos, no le hemos sabido calibrar correctamente. ¿Qué dice Francisco, Chico, Pancho, Frank? Porque como ya ¿quiénes quieren quedarse juntos o separados? Pues sí estábamos nosotros en un control. Porque sí estoy viendo aquí. Gracias por la charla y estaremos pendientes en la próxima. Y saludos a todos y a todas. Cástulo. buenas noches. Adelante, David. Buenas noches. Buenas noches. Pues quiero agradecerles la plática bastante interesante, la charla que se recibió el día de hoy y pues sí, como dijo el griego Sócrates por ahí, ¿no? Solo sé que no sé nada y pues nos interesa aprender y conocer un poco más. Y pues sí, estamos, por supuesto que estamos para las próximas dos pláticas. Muy agradecido, muy interesante lo que se habló el día de hoy. Con expectativa de qué es lo que veremos en las próximas semanas. Un gusto, muy buenas noches. Buenas noches. Cástulo. Bueno. Entonces, compañeros, reitero mi saludo, mi gratitud por su atención y mi felicitación por las diferentes perspectivas que nacen en cada uno de ustedes, en cada una de ustedes, para ser inclusivista. Luis Alfonso, ¿tú querías decir algo o nos retiramos? Pues quisiera agradecer en nombre de todas nosotras, las personas que hemos estado participando en estos eventos y máxime que a muchos de nosotros nos gusta participar en público, pues creo que estas clases nos van a caer de maravillas. Así que muchas gracias, feliz noche a todos y gracias por acompañarnos.